Bajo la ley de la esclavitud, el hombre, creado a imagen de Dios, es privado de su carácter humano y declarado a ser una mera propiedad. Charles Sumner. Habemus Julio. Bienvenidos a este espacio, donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. ¿Qué lo que? Ya ustedes saben el nombre de este episodio. Nosotros aquí vamos a hablar de cómo rayos pasamos de un país con diferencias regionales a una guerra civil. Es una vaina que mucha gente no lo entiende. Y la guerra civil se ve lejana y oscura, como un conflicto que nunca pasó. Se habla poco de la guerra civil, o se habla demasiado de la guerra civil. Es como un club de personas que están obsesionados con la guerra civil y un grupo de personas que decidieron ignorarlo. Pero bueno, vamos al mambo. En parte, conociendo esta historia, vamos a conocer el presente. Vamos a conocer por qué los gringos le tienen tanto miedo a la polarización política y por qué tienen una apelación al centro constantemente. No solo se trata de que es un sistema donde hay dos plataformas electorales que llamamos partidos políticos, pero bueno, no sabemos bien si son partidos políticos. No solamente se trata de eso, sino también de esta historia, porque verán que la política estadounidense era mucho más dinámica antes de la guerra civil. Primero vamos a definir las actitudes históricas en términos de los políticos y podemos decir que hasta ideológica en torno a la esclavitud. Y tenemos que empezar, por supuesto, por los fundadores: Washington, Franklin, Hamilton, Adams y claro, Jefferson. El padre fundador por excelencia, que era George Washington, tenía esclavos porque su familia era adinerada. George Washington no tiene un buen récord para lo que son los estándares actuales. Tiene un buen récord quizá en términos políticos, por ser un símbolo nacional, por ser un pana que trajo la unión, pero el tipo solo pensaba en enriquecerse. Era un especulador de tierras, o mejor dicho, quería especular tierras. Es una de las razones por la que puso tantos huevos durante la Guerra de los 7 años. Y también era esclavista al punto que Lafayette, que era abolicionista y pupilo de Washington, cuando regresa de Francia le dice: mira, eso de la esclavitud, ya eso está mal, los principios ilustrados, la libertad, yara, tienes que liberar a tus esclavos. Y Washington le dice: no voy a liberar a mis esclavos. Simplemente será Washington. Un tipo práctico, un tipo se puede decir hasta bruto. Por otro lado, John Adams era todo lo contrario. John Adams creía que la esclavitud era una cosa inmoral, pero más que todo era peligrosa porque deformaba el carácter de los hombres. Y esto es una tendencia importante. Muchos de los padres fundadores se oponían a la esclavitud no por el efecto que tenían los negros, sino por el efecto que tenían los blancos. Decían que los hombres se ponían haraganes una vez tenían esclavos, etcétera, etcétera. O sea, hablamos un poquito de eso en el episodio 12. ¿O fue en el 11? Bueno, ni yo mismo sé. Hombres como Hamilton también tenían la misma idea y como ven, tanto Hamilton como Adams eran norteños, por lo que era natural para ellos no tener esclavos o no apoyar la institución de la esclavitud, mientras que para un sureño como Washington o como el mismo Jefferson, que tenía una opinión mucho más ambivalente, decía que era inmoral, pero aún así se mantenía con sus esclavos porque estaba endeudado, porque creía que la abolición de la esclavitud debía ser bastante gradual. Jefferson es un personaje de muchísimas contradicciones porque pasa lo mismo con los indígenas también, pero yo creo que el más interesante es Benjamin Franklin, porque Franklin en su juventud estuvo más o menos de acuerdo, bueno, estaba de acuerdo con la esclavitud, pero a medida que envejeció, sus ideas cambiaron. Franklin es uno de esos pensadores, muy pocos en la historia, que a medida que envejece sus ideas son más jóvenes. Franklin es un viejo joven. Sin embargo, y para que vean las contradicciones, a pesar de que dedicó sus últimos años al tema de la esclavitud, y de hecho, lo último que escribió fue un tratado anti-esclavitud, a pesar de ello, cuando lo llevaron a la Convención Constitucional en los 1780s, lo llevaron, ya que él no podía caminar, esclavos abajo, cargándolo, él en una plataforma. Pero aparte de los fundadores, la Constitución misma tiene esa ambigüedad, porque la Constitución misma no establece ese concepto de esclavitud. Habla de personas no libres, pero no habla de negros esclavos. Es decir, no se hizo un esfuerzo para institucionalizar directamente la esclavitud en la Constitución. Bueno, no es que no se hizo un esfuerzo. Los sureños estaban haciendo lobby, pero por pila, en las discusiones de la convención. Simplemente fue que los norteños se opusieron hasta más no poder, y el compromiso fue el compromiso de los 3/5, como dijimos en el episodio 6 y en el episodio 7. O fue en el 7, no en el 6. Diablo, yo no me acuerdo de nada de esta vaina ya. En principios del siglo XIX, inspirados por los ingleses, nació el movimiento de colonialismo
o de la colonización, que es el de mandar a los negros para África. Ya había hablado de eso en el episodio 12. Ese sí lo dije bien. Yo estoy seguro que fue en el episodio 12. Y algunos de los personajes que creían en la colonización eran Henry Clay, que era ese miembro del Gran Triunvirato que conocemos, James Monroe, que fue el quinto presidente de los Estados Unidos, y John Marshall, que fue el primer gran hombre, el primer juez importante, o probablemente el juez más importante en la historia de la Suprema Corte de Justicia, el que estableció el principio de Judicial Review. El colonialismo era racista, creía en la supremacía blanca y por eso quería que se llevaran a los negros para otro lado, pero al mismo tiempo era antiesclavitud porque entendía, vuelvo y repito, que eso era malo para los blancos, para la población blanca, porque los hacía inmorales, vagos, etc. Pero en términos propagandísticos, los que se encargaron de la American Colonization Society comenzaron a publicar todas las atrocidades que hacían los esclavistas y esto tuvo un efecto distinto porque no consiguió un apoyo general para la colonización o el colonialismo, sino más bien creó los primeros movimientos abolicionistas, o mejor dicho, los primeros movimientos abolicionistas inmediatistas. Y ya hemos establecido esa diferencia varias veces. Había gradualistas por una parte y había inmediatistas por otra. Bueno, la gradualidad, un ejemplo importante de ello fue lo que ocurrió en Pensilvania. Yo creo que es el caso paradigmático. La abolición gradual lo primero que hace es básicamente prohibir que se compren más esclavos o que se importen más esclavos. Lo segundo que hace en Pensilvania es registrar todos los esclavos, todos los que están aquí, para que luego se conviertan en hombres libres que no son propiedad de nadie. Lo tercero que hace entonces es que libera a todos los futuros hijos de esclavos, es decir, eliminan el principio de partus sequitur ventrem y finalmente entonces incita a la manumisión. Pero Pensilvania no era dependiente de la esclavitud, así que los gradualistas para los Estados Unidos tenían unas propuestas mucho más laxas que hablaban de una abolición extremadamente gradual. Bueno, en todo caso, el colonialismo es precursor del inmediatismo por la propaganda que hacen, ¿no? Pero un muchacho que veía eso en los periódicos, esa propaganda, era William Lloyd Garrison, que se convirtió en el abolicionista inmediatista más famoso de la historia. Bueno, el blanco, porque Frederick Douglass y los negros libres que se oponían a la esclavitud, por supuesto, que eran inmediatistas. Hablaremos más de Garrison en la siguiente sección, donde abarcaremos un poco más sobre el abolicionismo. Mientras tanto, sigamos dando un recuento de las actitudes políticas hacia la esclavitud hasta que lleguemos a nuestro punto de la historia, que son los años 30, 40, 50 del siglo XIX. Importante, aparte de las actitudes de la esclavitud, es hablar de las actitudes regionales en términos políticos. El sur ya había desarrollado una actitud política o una ideología política que la mantiene hasta ahora, pero que proviene de su fundación. Recuerdan el debate de federalistas y antifederalistas. Recuerdan los jeffersonianos. Hablamos de esa actitud de que los gobiernos de los estados están por encima del gobierno federal, o por lo menos, más que por encima, en el caso de los jeffersonianos, al mismo nivel o solamente un poquito por abajo. Cuando Jefferson llega al poder, en la práctica abandona eso. Lo mismo pasa con Madison, que era un jeffersoniano. Lo mismo pasa con Monroe, al contrario. Monroe y Madison empoderan el gobierno federal, pero el espíritu de esos mensajes antifederalistas y jeffersonianos se insertan en la memoria colectiva del sur. Y esto se radicaliza más con los aranceles. Recuerden que en el episodio 11 hablábamos de cómo los aranceles, y también en el episodio 9, afectaban al sur más que al norte. Es decir, protegía a los exportadores del norte, pero jodía a los sureños que tenían que importar muchísimos de sus productos de consumo. Quien desarrolla más esta actitud o esta ideología política de que los estados no pueden ser coartados por el gobierno federal es, por supuesto, el miembro del Gran Triunvirato que ya conocemos, John C. Calhoun. Como es de esperarse, vamos a escuchar este nombre varias veces en este episodio. John C. Calhoun presenta la idea de la mayoría concurrente en un ensayo que se publicó luego de que él se murió, que se llama Disquisition of Government. Según esta teoría, que tiene base jeffersoniana, pero que es más profunda, el señor Calhoun indica que para gobernar, todas las mayorías del país tienen que estar de acuerdo. En otras palabras, usted no puede poner aranceles si los hombres plantistas del sur no están de acuerdo, porque son una mayoría que son parte del poder. No se trata de quién tenga más, es decir, esto no es una democracia. Esto es básicamente una oligarquía con presión popular. Pero bueno, eso es una discusión para una historia política de los Estados Unidos. El punto es que estas ideas se mantienen todavía en el sur de hoy porque recuerden que el sur, en términos de población, entonces y ahora era menor que el norte, porque siempre han sido estados rurales, no las metrópolis que ya había en el norte desde la fundación. A medida que pasa el tiempo y el siglo XIX sigue avanzando, Estados Unidos se sigue expandiendo y con la expansión se agrava el problema de la esclavitud. Ya contamos la historia del Missouri Compromise, el compromiso de Missouri. Eso lo contamos en el episodio de la expansión. Había un empate técnico entre estados esclavos y estados libres y decidieron crear
crear Missouri como un estado esclavo, pero partir Massachusetts en dos y crear el estado de Maine para que hubiera otro empate técnico. Además de crear una línea en Missouri que todo para arriba de esa línea podía ser libre o iba a ser libre y todo por debajo de esa línea iba a ser esclavista para seguir manteniendo ese empate técnico. Pero también ocurrió el Wilmot Proviso para eso de 1846 cuando se estaba hablando de expandirse hacia México. El tipo David Wilmot lo metió en uno de esos bills que son de presupuesto y lo que decía era que los nuevos territorios tenían que ser libres. Esto confrontó a Wilmot y a Polk, James K. Polk, quien era el presidente en ese momento. Recuerden que James K. Polk fue el presidente que expandió más los Estados Unidos y gobernó de 1844 a 1848. Ambos eran demócratas, tanto David Wilmot como James K. Polk, pero James K. Polk era un sureño que apoyaba la esclavitud y le parecía una locura esta provisión. En algunos territorios al sur de la línea que se suponía que debían ser esclavistas y otros al norte de la línea que supone que no iban a ser esclavistas, había de ambas cosas, lo cual confrontaba a los políticos porque no se estaban respetando la frontera, no se estaba respetando el balance entre estados libres y estados esclavos. En el medio de todo esto se publicaron piezas importantes de cultura, como un libro que se llamaba Sociology of the South or The Failure of Free Society, un título compuesto. Imagínese usted la teoría loca que este sociólogo, George Fitzook, si se puede pronunciar así, no sé, o si se puede llamarle sociólogo porque tampoco sé, lo que decía es que el norte y su industrialización y su capitalismo tenía una cultura donde el fuerte se come al débil, una cultura de la competencia, esa cultura ultracapitalista de la competencia, que no hacía más que joder a las clases trabajadoras, a las clases agricultoras, por lo que este libro también, y esta teoría, fue popular entre las clases trabajadoras del norte. Entonces no debemos promover la industrialización, no debemos promover la competencia, no debemos promover el capitalismo, debemos promover la esclavitud y el sistema que tenemos en el sur, porque este sistema le da la oportunidad a hombres comunes de poder escalar, claro, a cuesta de negros, pero el libro estaba dirigido a blancos. Otras piezas culturales importantes como el poligenismo, por ejemplo, que era una pseudociencia de la fisionomía que decía que los negros eran monos o estaban cercanos al mono, era una proto-pseudociencia evolutiva. Bueno, ustedes saben a qué me refiero. Precursores de todos esos discursos que van a surgir en el siglo XX. Mientras que el norte, por el otro lado, sí seguía industrializándose, sí seguía cada vez más ajeno a la esclavitud, sí seguía creando el estereotipo del yankee, que era educado, que era contenido moralmente, que era austero y competitivo, y que todo esto que estaba ocurriendo en el sur, poco a poco, le parecía una barbarie. En fin, o sea, como ya hemos visto, el norte era una sociedad que se movía rápido, y el sur no solamente estaba intentando conservar una institución del pasado y la cultura que había alrededor de la misma, sino que se radicalizó en esa dirección. Es decir, no eran conservadores, eran reaccionarios, porque la institución de la esclavitud estaba hoy peor que ayer. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Los años 30 y 40 representan el punto más alto del movimiento abolicionista. Ya David Walker, un negro, en 1829 se había publicado Appeal to the Colored Citizens of the World, que criticaba al negro por su pasividad y al blanco por toda la brutalidad que significaba la esclavitud. Y es que un nuevo negro estaba naciendo, y era el negro que conocía la libertad en el norte. Una nueva generación, ya sea porque era un esclavo y se escapó, o ya sea porque nació en el norte, nació en libertad. En 1831, William Lloyd Garrison funda el periódico llamado El Libertador. El Libertador, que se trataba solamente de abolicionismo, era eminentemente protestante, porque William Lloyd Garrison nace en el contexto del segundo gran despertar. O sea, no es que nace, sino más bien que se desarrolla su doctrina abolicionista en el contexto del segundo gran despertar, The Second Great Awakening, que tratamos en el episodio 12. William Lloyd Garrison fue creciendo y creciendo y creciendo como un líder abolicionista inmediatista radical, porque la postura de que había que no solamente liberar a los esclavos, sino que era ahora, y que la esclavitud era inmoral y un pecado, era extremadamente radical. Con él trabajaban hombres como Frederick Douglass, un orador impresionante, y junto con otros como Sarah Forten, Harriet Jacobs, una pareja, Charles and Sarah Parker Remond, todos ellos quitaban el prejuicio de que el negro era un hombre más bruto, o por lo menos lo quitaba en las personas que eran sensatas, porque otras personas, como diría Teddy Roosevelt muchísimos años después,
después, bueno, Frederick Douglass es un tipo superior, no lo podemos comparar con los otros negros que son la mayoría y que son inferiores. Es decir, persistía el racismo. Pero anyway, esos negros abolicionistas eran todavía más radicales que los inmediatistas, porque algunos incluso creían que la violencia era una forma viable de liberación, mientras que William Lloyd Garrison y los blancos abolicionistas veían la violencia como algo que no podía hacerse. No podemos ser violentos porque vamos a ser como el enemigo. Obviamente, ¿quiénes van a ser más radicales? Las personas que les está afectando o que les afectó directamente en el pasado cuando eran esclavos y fueron liberados. Pero aún así, a pesar de que el movimiento comenzaba a ganar adeptos, a pesar de que se añadían hombres negros y blancos a este movimiento, a pesar de que principalmente era un movimiento de mujeres, follow the women, porque las mujeres tienen esa piedad que les permite ver más allá de la curva. A pesar de todo eso, eran una minoría. Utilizaban el servicio postal para mandarle cartas postales, valga la redundancia, no solamente a las personas comunes para que vayan aprendiendo de los abusos que significa la esclavitud en el sur, sino que también a los congresistas para que tomaran acción hoy. En el sur se respondió criminalizando el abolicionismo. Si usted lo agarraban simpatizando con los abolicionistas, le podían entrar a latigazos, lo podían meter en la cárcel, podía sufrir humillación pública. Y ante respuestas como esas, unos abolicionistas blancos fueron apareciendo que ya no eran pacifistas, sino que abogaban por la violencia. Y eso va a tener repercusiones importantes para lo que va a ser la antesala de la guerra civil. O podemos considerar que ya esto es una antesala de la guerra civil. Bueno, más o menos. Las postales que mandaban los abolicionistas en el sur las interceptaban y las quemaban, y un conjunto de atrocidades que se hacían, que válgame Dios. Los abolicionistas también comenzaron a viajar, porque la vaina tiene que tener apoyo internacional. Si no tiene apoyo internacional y no tiene esa presión, entonces quizá no vaya a funcionar. Incluyendo a los negros, hombres como Frederick Douglass viajaban frecuentemente para mostrarle al mundo las atrocidades que estaban ocurriendo. Los abolicionistas comenzaron en los años 30 a dejar claro que ser anti-esclavitud no era lo mismo que ser abolicionista. Lo hemos dicho varias veces aquí. Oponerse a la esclavitud porque le afectaba a los blancos no era lo mismo que creer que era algo inhumano. Y entonces la propaganda se dirigió en esa dirección. Esto es inhumano y esto es un pecado. No diga que esto le hace mal al país. No. Esto es un pecado y es maligno y hay que quitarlo por eso y liberar a los hombres negros, no mandarlos para Liberia. Pero como todo grupo de radicales, los inmediatistas podían ser torpes políticamente y no conseguían demasiado. Conseguían apoyo entre algunas personas que ya tenían esa predisposición, pero quizás no tenían la capacidad de convencer. Algunos que tenían vocación política moderaron un poco el discurso para intentar convencer a otros. Pero para que entendamos la envergadura del crecimiento del movimiento abolicionista, a pesar de que eran una minoría, consiguieron 30,000 firmas en 1836. Pero ya en 1837, el año siguiente, consiguieron 100,000 y en 1838 consiguieron 415,000 y así sucesivamente. El sur respondía con violencia o con respuestas contundentes que hacían uso del poder, como por ejemplo crear reglas en el mismo Congreso y fuera del Congreso de que no se hablara de esclavitud, de que eso no se mencionara. Lo que le llaman gag rules, es decir, leyes tapones o reglas tapones. Te tapan la boca, no puedes hablar de eso. John Quincy Adams era uno de esos congresistas, o sea, el que fue el 6º presidente de los Estados Unidos, era uno de esos congresistas que no cogía esa y como quiera condenaba la esclavitud a pesar de que se lo prohibían. Él era Whig, obviamente hijo de John Adams, que Adams de por sí, a pesar de que era extremadamente racista, nunca tuvo esclavo y siempre se opuso fervientemente a la esclavitud. Pero los negros a veces se decepcionaban un poco de los mismos inmediatistas y de los abolicionistas, primero por la parte de que estaban demasiado comprometidos con la no violencia y segundo porque a veces eran demasiado naif. Creían que simplemente a través de la persuasión los sureños iban a descontinuar esa institución, cuando en realidad era todo lo contrario. Ocurría que cada vez se radicalizaban más y se encerraban más en ese mundo, en esa sociedad esclavocrática. Pero convivir con negros y que ellos mostraran sus perspectivas hacía que los inmediatistas, hombres como William Lloyd Garrison y las mujeres que día a día convivían con estos negros, no fueran racistas, o por lo menos fueran mucho menos racistas que incluso las personas menos racistas de la época. Y ya para que vayan entendiendo las diferencias entre el sur y el norte, los negros y blancos inmediatistas y abolicionistas ya estaban luchando contra la segregación en el norte, con varios éxitos y fracasos, en los 1840, 120 años antes de la lucha por la segregación en el sur. De hecho, fue un hombre llamado Charles Sumner, que va a aparecer varias veces en este episodio, y Robert Morris, que fue el primer abogado de piel negra que demandaron al distrito de Boston para quitar la segregación de las escuelas. La diferencia entre el sur y el norte era abismal. El racismo continuaba e iba a seguir por muchísimo tiempo, probablemente 100 años más, a pesar de que se había abolido la esclavitud y que la segregación se estaba descontinuando, porque las instituciones formales e informales no desaparecen así. Eso es imposible. Es
es mucho más complejo que eso, y así me quieren decir que menos de 100 años luego de la lucha por los derechos civiles, ya la institución informal del racismo sistémico desapareció, algo que parece muy improbable, dada la evidencia histórica. Tuvieron éxitos en el norte, como dije, algunos fracasos en cuanto a la segregación, pero donde no tuvieron casi ningún éxito, o bueno, ningún éxito, fue en conseguir el voto para los negros, porque los blancos decían, sí, vamos a convivir con ellos y todo lo demás, pero darles poder político, bájenle 55 que nosotros no llegamos ahí, o sea, está bien y todo, pero no. Pero bueno, solamente era ilustrando un poquito de la diferencia entre el norte y el sur, que era abismal en ese sentido. Había conflictos en las fronteras provocados por abolicionistas muchas veces, en las fronteras con los estados que tenían esclavos, y muchas otras veces por los mismos esclavistas, que resentían a estas personas que los condenaban moralmente. Y bueno, muchos norteños no les molestaba la esclavitud por un asunto moral a veces, sino era por la forma en que el sur se estaba resistiendo a mantener esta institución, que era a través del poder y de coartar, incluso creando reglas para que no se hablara del tema ni siquiera. Al final podemos ver un espectro de posiciones, no solamente abolicionistas y ya, sino gente que era anti-esclavitud, gente que creía en el colonialismo, inmediatistas, gradualistas, pacifistas, otros que creían en que se debía buscar un bajadero armado a esto, en fin, toda una pluralidad, pero todos tenían algo en común: no querían que la esclavitud siguiera expandiéndose en el país. Sigamos hablando ahora de política. Volvamos. El sistema de partidos había cambiado, ya lo sabemos. Recordemos que el Partido Demócrata Republicano era hegemónico hasta que las elecciones del 1828 entre Quincy Adams y Jackson cambian eso. Una coalición anti-Jackson forman lo que son los National Republicans. El partido de Jackson comienza a llamarse los Demócratas y ahí nace el Partido Demócrata propiamente dicho. Aquí comienza un segundo sistema de partidos. Este segundo sistema de partidos será dominado principalmente por los demócratas, porque las coaliciones que se forman para derrotar a Jackson o los Jacksonian Democrats no son necesariamente muy estables. Los National Republicans, por ejemplo, dejan de ser y luego se forma otra coalición que culmina siendo el partido político de los Whigs. Los Whigs sí llevan un presidente en 1840 cuando Harrison le gana a Van Buren, pero muere 2 meses después, y el presidente más oscuro de la historia, John Tyler, del que menos se sabe, el que hizo nada, entra a gobernar. Entonces, ante ese presidente tan débil, entra James K. Polk con un discurso bastante popular buscando la expansión de los Estados Unidos. Este era un demócrata jacksoniano, así que los demócratas jacksonianos vuelven al poder luego de solo 4 años estar fuera de él. Pero también en el segundo sistema de partidos comienzan a surgir los partidos que lidian con problemas específicos. Por ejemplo, el partido antimasones, que esas cosas ahí no me gustan demasiado. Esos tigres oscuros reuniéndose, no. Y ese partido, así como ustedes lo ven, que se llama partido antimasones, o sea, parece una ridiculez, comenzó a tener fuerza importante y tenían políticos de prestigio. Ya también en el segundo sistema de partidos, en el 1840, llega el Liberty Party. Era una coalición anti-esclavitud que tenía muchos abolicionistas, por lo que parecía demasiado radical, porque recuerden que los abolicionistas, especialmente los inmediatistas, de todas estas personas que eran anti-esclavitud, eran los más radicales. Digamos que era la izquierda radical de la época. Y a pesar de esto, los inmediatistas como Garrison no entraron al partido porque ellos entendían que para cambiar el país había que cambiar la institucionalidad, y eso incluía cambiar la constitución y hacer una constitución que sea anti-esclavista. Pero las personas que estaban en el Liberty Party, a pesar de que eran muy radicales, no llegaban a ese punto y no decían tenemos que cambiar la constitución. El Partido Demócrata, entonces, en los años 40, que solamente ha perdido unas elecciones, comienza a fragmentarse por el problema de la esclavitud. Surge una rama llamada los barn burners, literalmente significa los que queman el granero, el establo, y se referían a estas personas que si tienen una infestación de ratas, queman el establo con todo y se quedan sin granos, sin animales, solo por matar a las ratas. Es decir, era una especie de término peyorativo. Y por el otro lado estaban los hunkers. Los barn burners hicieron otra convención para las elecciones del 1848 aparte, y efectivamente entonces el Partido Demócrata estaba casi dividido. Bueno, no casi dividido, pero los barn burners no eran tantos, así que esa división no desbarató el partido. Pero sin embargo, a los barn burners que se fueron del Partido Demócrata o que hicieron una convención aparte, se le unieron los Whigs, que también eran anti-esclavitud, es decir, la sección del partido que era anti-esclavitud,
esclavitud entre una que otra persona del Liberty Party y entonces se formó el Free Soil Party, es decir, el Partido del Suelo Libre. Era un partido efectivamente anti-expansión de la esclavitud, no necesariamente anti-esclavitud y definitivamente no necesariamente abolicionista, es decir, mucho más moderado. Entonces al final el Liberty Party pasa a otro plano por radicales y entonces este Free Soil Party, que no necesariamente buscaba abolir la esclavitud sino oponerse a su expansión, entonces los absorbe y pasa a primer plano. La principal narrativa del partido era la del slave power, que fue una especie de conspiración, no tan conspiración, que fue surgiendo poco a poco, de que el poder de los esclavistas estaba impregnado en la institucionalidad estadounidense y estaba en todas partes y teníamos que detenerlo como sea. Bueno, no todavía como sea, la narrativa no había escalado hasta ese punto, pero pronto iba a escalar, porque estamos en 1848, solamente 12 años antes de la Guerra Civil. Esta teoría del slave power es bastante vieja. A Jefferson le decían el Negro President, porque fue gracias al poder de los esclavistas y al poder del sur que, a pesar de no tener el apoyo necesario de las mayorías, podía ganar elecciones. Como una locura de la historia, quien va por el Free Soil Party es Martin Van Buren, el sucesor de Jackson. Y Jackson era apoyador full de la esclavitud, y los jacksonianos también. Pero Van Buren se metió en esta coalición. Además, recordemos que él es neoyorquino, tampoco es que tenía un espíritu sureño, ni mucho menos. Por el Partido Demócrata fue Lewis Cass, que era soberanista. Primera vez que utilizo este término. Soberanista quiere decir que los estados deben tener la soberanía, o los territorios también, de decidir si van a ser esclavistas o van a ser libres. Los Whigs lanzan al general Zachary Taylor, que tuvo victorias importantes en la guerra que ya se había dado, que era la guerra México-Americana, en la que les robaron el territorio a México, y entonces por su gloria militar los Whigs pudieron llevar a este hombre, que no se refería mucho al tema de la esclavitud, no era un tipo que tenía posiciones fuertes, a la presidencia. Al final Taylor se lleva la mayoría del colegio electoral y también la mayoría del voto popular. Lewis Cass del Partido Demócrata no se lleva mucho en términos del voto popular, es un 42% a un 47% de Taylor, pero sí en términos del voto electoral. Y Van Buren y el Free Soil Party no cogen ni un solo elector, pero cogen un 10% del voto popular, que para ese entonces eran unas 300,000 personas. Los demócratas y los Whigs ambos tenían la particularidad de que hicieron campañas distintas en el norte y en el sur. En el norte, los demócratas decían, bueno, no, nosotros no apoyamos la esclavitud. Y en el sur decían, nos quieren robar a nuestros esclavos. Lo mismo pasaba con los Whigs, o sea, era tratando de apelar al electorado y se robaban tanto electores del sur como del norte, a pesar del asunto de la esclavitud. Pero el presidente Zachary Taylor murió un año luego y su presidencia se caracterizó en esos años en tratar de limar las perezas, en ser ambivalente, en ser un símbolo de unión. Pero cuando muere, entonces asume su vicepresidente Millard Fillmore, que va a gobernar entonces por los siguientes 3 años. Ese mismo Millard Fillmore formó parte de un partido antimigrantes, o formará parte de un partido antimigrantes en el futuro. Un partido antimigrantes que también forma parte de este segundo sistema de partidos y que no mencionamos anteriormente, que se llama el Know Nothing Party. Oigan qué nivel de locura. El Know Nothing Party también se le llamaba el movimiento nativista, porque decían que los blancos protestantes eran los nativos americanos. O sea, nosotros somos los que llegamos primero, como si ya no había gente ahí. Ellos se llamaban nativos americanos. De ahí la reivindicación más adelante de llamarles realmente nativos americanos a los indígenas. Y era un partido anti-inmigrantes principalmente porque se oponían a los católicos. Recuerden que en el norte está llegando muchísima gente, muchísimos inmigrantes, y muchos de ellos son católicos. Y estos panas del partido nativista decían, no, los católicos no lo queremos aquí. Le decían romanistas de manera peyorativa, porque su lealtad no era a los Estados Unidos, su lealtad era a Roma. Decían, si hay un conflicto entre el presidente de Estados Unidos y el Papa, esta gente se van pan del Papa. Esa no es nuestra cultura en los Estados Unidos. Pero obviamente esto es por la descendencia inglesa, esto es por cómo se funda los Estados Unidos con esos puritanos. Y toda esa cultura puritana, pese a que había sido siglos antes y pese a que el norte había avanzado bastante, se había industrializado y todo lo demás, seguía ahí. Por eso digo, las instituciones persisten en el tiempo, las instituciones informales. Y estas instituciones puritanas, esa institución informal del puritanismo, del protestantismo, se secularizó. Y había muchos yanquis, trabajadores de a pie, que entraban al Know Nothing Party, así como aristócratas, así como hombres de negocios. Y se llamaba así porque cuando le preguntaban, ¿qué es lo que con ese partido? Ellos decían, yo no sé nada. I know nothing. You know nothing, Jon Snow. Mierda, qué mongolo. Pero Millard Fillmore cayó bien en ese partido nativista más adelante, porque ahora es presidente de los Estados Unidos, de 1849 a 1852. Cayó bien en ese partido anti-inmigrantes, porque él era parte del partido antimasónico. Es un target parecido. Y bueno, el partido nativista también era proto-progresista, porque apelaba
a las clases trabajadoras de Nueva York, de Nueva Inglaterra, y entonces hablaban de los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. No solamente de que ustedes deben protegerse de los católicos, ese no era su único mensaje. Pero entre toda esta locura, este barullo de Whigs, distintas ramas demócratas, el Free Soil Party, el partido nativista, ya entonces pasamos a la década maldita, a los 1850. La nueva expansión del territorio que culmina con la presidencia de James K. Polk crean nuevos problemas. ¿Son estos territorios libres o son esclavos? A pesar de que ya se había hecho un compromiso, el Missouri Compromise, esto no estaba dado, porque ese compromiso era de hace décadas. Así que para limar las perezas entre el norte y el sur, se llega a un nuevo compromiso. El compromiso de 1850, quien lo propone y quien lo lleva a cabo es un miembro del Gran Triunvirato que hemos mencionado, Henry Clay. Como hemos dicho, estos tipos del Gran Triunvirato nunca fueron presidentes, fueron vicepresidentes, fueron candidatos, pero sin duda alguna son los políticos más importantes de la época que va desde el 1816 hasta los 1850 y pico, porque ya Henry Clay en este momento está bastante viejo. Aún así lleva a cabo este compromiso de 1850, donde en primer lugar California entra como un estado libre por su constitución. Nuevo México y Utah entrarían como estados soberanos. Ya habíamos hablado de los soberanistas, y eso a pesar de que esos estados estaban por debajo de la línea que se estableció en Missouri. Al menos Nuevo México, Utah estaba por encima de la línea y iba a ser soberano también, es decir que es realmente un compromiso. Con el compromiso, el comercio doméstico de esclavos no podía hacerse en la capital, en el District of Columbia. Se legitiman las leyes de esclavos fugitivos más fuertes, que va a seguir armando problemas, y crea una clara frontera entre Texas y el resto de la sección de México, porque Texas era esclavista 100%. Entonces este compromiso supuestamente va a trabajar, va a funcionar. La propuesta dura casi un año para aprobarse, pero se aprueba, no sin antes una queja del otro gran miembro del Gran Triunvirato, valga la redundancia, John C. Calhoun, que en este momento, en los años 1850, estaba tan viejo que no pudo dar el discurso, lo tuvo que dar uno de sus protegidos políticos. Según Calhoun, todo era culpa del norte, básicamente, y este compromiso era un adefesio. Calhoun decía que el norte quiere robar la propiedad del sur, que quiere detener la soberanía de los estados esclavistas, que al final la meta es abolir la esclavitud y todo esto es cosmético básicamente. Aquí entra el tercer miembro del Gran Triunvirato, quien también está bastante viejo, que es Daniel Webster. Y Webster, entre Henry Clay y John C. Calhoun en los dos extremos, llega y dice, bueno, no en los dos extremos, porque Henry Clay es que hace el compromiso, Henry Clay no está en un extremo. Quien está en el otro extremo es realmente John C. Calhoun. Pero Webster se pone en el medio de los dos y llama a la unión. Apoya la ley de los fugitivos, apoya más o menos ahí el compromiso en sí del 1850 y tenía una retórica de que había que preservar la unión por encima de todo. O sea, esas son nimiedades, esa habladera de esclavitud, una vaina, lo que hay que es preservar la unión. Esta será la última gran aparición del triunvirato, porque John C. Calhoun muere ese mismo año, en 1850, y 2 años después mueren tanto Henry Clay como Daniel Webster, y con ellos muere el fin de una era y comienza otra. Pero en medio de los veteranos había también estrellas emergentes como William Seward, que lo vamos a conocer más adelante, es el tigre que compra Alaska. En este momento él estaba en el Congreso y era abolicionista y forma parte importante de este compromiso. Todos estos discursos que se están dando, tanto de los congresistas como de los miembros del Gran Triunvirato, están completamente mediatizados, aparecen en los periódicos por aquí y por allá, y la gente tiene la percepción al final de este compromiso que la unión estaba salvada. Las cosas van a seguir escalando, porque el asunto de los territorios nuevos va a seguir siendo un gran problema, pero también las leyes de los fugitivos crean más animadversión, porque lleva el problema de la esclavitud a territorio nacional. Ahora los sureños iban al norte a buscar sus esclavos y a capturarlos y a castigarlos, y los norteños viendo eso ocurriendo en sus calles. Es decir, ahora la esclavitud estaba presente en el territorio de ellos. Los comisionados de fugitivos, que era una institución que se creó para que supervisara eso de los esclavos que se iban, etcétera, etcétera, tenían un conflicto de interés porque conseguían dinero cada vez que se capturaba un nuevo esclavo. Esto el norte lo veía como que la
la conspiración o la teoría o lo que sea que le podamos llamar a eso del slave power, de que los esclavistas tenían tentáculos en todas partes, era verdad, porque no solo llegaban hasta el norte, sino que llegaban hasta el gobierno y lo corrompían. En el medio de estos fugitivos quieren escaparse de la esclavitud, nace el Underground Railroad. Sin duda alguna, en esta etapa de la historia, Harriet Tubman es probablemente la figura más importante, que de hecho, supuestamente va a aparecer en los billetes de 20, pero todavía no ha aparecido. Solo anunciaron cuando vamos por Biden y todavía no ha aparecido. Que se den rápido con eso, porque esa mujer fue impresionante. Ella se escapó de la esclavitud y volvía al sur a cada rato a hacer incursiones para ayudar a escapar a otros esclavos. Y esto es lo que se llamaba The Underground Railroad. Realmente no había ninguna vía de ferrocarril, simplemente es retórico. Pero eran muchas personas que contribuían a esto. Es esclavos, principalmente Quakers, también protestantes, pero más Quakers que protestantes. Y uno de los destinos principales, aparte del norte de Estados Unidos, era el sur de Canadá, el sur de Ontario, donde se había prohibido fuertemente la esclavitud y significaba que los negros podían ir a Canadá a ser completamente libres e iba a ser casi imposible, por no decir imposible, que los fueran a buscar como si los iban a buscar al norte. Esto del Underground Railroad era una afrenta para los sureños, además de los norteños que ayudaban a sus ex esclavos y no los reportaban, o los norteños que cuando los esclavistas andaban buscando los esclavos los escondían. Todo eso era una afrenta para los sureños, quienes lo veían como una especie de traición. Se sentían alienados dentro de su propio país, mientras que para los norteños esto era completamente inadmisible y asqueroso. En el medio de esta fragmentación, la posición centrista era que no se debe abolir la esclavitud, sino más bien seguir creando compromisos para que vean que el centrismo no siempre está del lado bueno de la historia. El centrismo, en perspectiva del momento, parece ser lo más sensato. Imagínense, en medio de esa polarización, decir vamos a comprometernos, vamos a hacer compromisos, parece lo más sensato del mundo. Pero en retrospectiva tú dices, bueno, vamos a hacer compromisos con la esclavitud. Wow, estás en el lado malo de la historia, como quiera. Eso es para todos aquellos que son moderados por dogma y no realmente por razonamiento. En 1852 también se publica la novela Uncle Tom's Cabin, la cabaña de Uncle Tom. Y Uncle Tom era un esclavo. Y esto fue un hito en la historia de Estados Unidos. Este libro fue el segundo libro más vendido del siglo XIX luego de la Biblia. Y envuelve la historia de un esclavo y todas las vicisitudes. Es un hombre pasivo y por eso viene el estereotipo del Uncle Tom. Pero sobre todo antagoniza a los esclavistas y pone a los abolicionistas en una superioridad moral. Hace que abolir la esclavitud, emancipar a los esclavos, se vaya volviendo poco a poco sentido común. El norte entonces contrarrestó a esto de los esclavos fugitivos con más leyes, dando más derechos a los negros libres y más derechos a los esclavos en términos de protecciones legales. Y como siempre, esto era una afrenta para el sur porque les hacía más difícil a los sureños buscar sus esclavos una vez se escapaban al norte. Aún así, parecería que debido al compromiso todo estaba menos caliente que en los años 40, pero las cosas van a seguir cambiando porque tenemos las elecciones del 1852 donde principalmente se enfrentan Winfield Scott, que era el Whig, y Franklin Pierce, que era demócrata. Pierce era de una rama expansionista del Partido Demócrata que se llamaba Young America y básicamente era tratar de conseguir más territorios para el país. No hablaba mucho de esclavitud, por lo que ninguno de los dos lo hacía, así que era una especie de elecciones entre moderados, si se quiere, maybe. El demócrata le dio una pela, pero increíble en términos de voto electoral. Fea, pero en voto popular no le llevaba mucho. Eso porque el demócrata ganó en el sur fuertemente, mientras que el voto del Whig fue principalmente en el norte, pero fragmentado. En medio de esta polarización, entonces, en 1854, que están los midterms ahí, es decir, las elecciones a senadores y demás, se pasa el Kansas-Nebraska Act, que intentaba limar las perezas, poniendo estos territorios de Kansas y Nebraska como soberanos, es decir, que eligieran ellos mismos su destino. Quien propuso esto fue un hombre llamado Stephen Douglas. Pero el problema del Nebraska-Kansas Act, Kansas-Nebraska Act, no importa, es que quitaba el compromiso de Missouri anterior, esa vaina de la línea, porque Kansas y Nebraska estaban más al norte, donde se supone que debían ser libres. Y bueno, esto fue bastante controversial y pasó en el Congreso 113 a 110, es decir, eso estaba ahí de no pasar. Esto fue desastroso políticamente. Dividió al Partido Demócrata entre los demócratas sureños y los demócratas norteños, y también dividió al Partido Whig, que ya estaba debilitado. Entonces, entre todas estas fuerzas que no las representa el sistema político, nace otro partido. Entre Whigs, algunos demócratas, el Free Soil Party, abolicionistas, anti-esclavitud, nace el Partido Republicano. Sí, ese mismo. Y empieza el sistema de partidos número 3. Pero no solo esto, sino que debido a que esos territorios de Kansas y Nebraska eran soberanos e iban a elegir su propio destino,
muchos abolicionistas, muchos norteños ocuparon el territorio para que fuera libre y muchos sureños comenzaron a mudarse hacia el territorio para que sea esclavista. Y eso definitivamente iba a ocasionar problemas. O sea, quien no lo viera, bueno, no lo sé. No sé qué tenía en la cabeza. Y entonces ocasionó lo que se llama Bleeding Kansas. Es decir, Kansas sangrando. Eso es un episodio de la historia estadounidense bastante famoso y que se lo preguntan a cualquiera en exámenes y no sé si aparece en la ciudadanía. No aparece en la ciudadanía. Los norteños que llegaban se llamaban Free Soilers, mientras que los sureños esclavistas se llamaban Border Ruffians, es decir, rufianes de las fronteras. Diablos, ahí nació épica. Pero lo que eran era un tro de MMG. Los rufianes de las fronteras tenían una simbología interesante, banderas de tigres, pancartas de supremacía blanca, y los norteños usualmente tenían simbología que tenía que ver con la libertad y acusando a los otros de tiranía. Pero bueno, para no hacer el cuento largo, la mayor confrontación llevó a 150 muertos, muchísima propiedad destruida y muchísimos heridos. 150 muertos, es decir, fue una confrontación a gran escala. No solamente eso, sino que Charles Sumner, que lo mencionamos anteriormente, 2 días antes había declarado que admitir Kansas como estado era la violación de un territorio virgen. Oigan esa vaina, un territorio virgen, obligado a ser ahora esclavo y de llevarse a la oscuridad de un crimen tan malvado. No lo estoy citando, lo estoy parafraseando. Así que en ese año, en el 1856, en el Congreso, Preston Brooks, que era un congresista, se paró cuando este estaba dando un discurso y le entró a palo. Este episodio de la historia estadounidense de la antesala de la guerra civil es bastante famosa porque casi matan a Charles Sumner a palos en el medio del Congreso. Es decir, los sureños decían, ya nosotros no vamos a hablar, aquí hay que matarnos. Y eso era parte de los códigos del sur. Recuérdense que en el sur era bastante común matarse en duelos. Esa era parte del código de la caballerosidad. De todos modos, eso fue un escándalo en el norte y ya les daba un cue más o menos de cuáles eran los ánimos en el sur y que ni siquiera se podían arreglar las cosas por la vía política. Entonces, en el medio de todo esto, llegan las elecciones de 1856. En estas elecciones tenemos el American Party, que realmente es un partido nativista que nace del Know Nothing, es decir, un partido anti-inmigrante, y quien va por este partido, como ya yo había dicho anteriormente que iba a ocurrir, era Millard Fillmore, quien fue el vicepresidente que asumió la presidencia cuando Zachary Taylor se murió, y con todo así, de que un partido anti-inmigrante, qué sé yo, que sacaron un 20% del voto popular. Pero bueno, el nuevo partido republicano, que era la nueva fuerza, nominó a John C. Fremont y los demócratas nominaron a James Buchanan. John C. Fremont era un abolicionista, era un radical republican, es decir, un republicano convencido de que había que luchar contra la esclavitud. Y James Buchanan era un tipo que no hablaba ni siquiera mucho de la esclavitud. Los republicanos perdieron porque su voto estaba principalmente en el norte, pero no todos los norteños votaron por los republicanos. Algunos votaron por los demócratas porque entendían que, bueno, un abolicionista es demasiado radical, vamos a votar por este tipo que ni siquiera menciona la esclavitud y vamos a seguir alargando la cosa, ¿no? Buchanan no tenía, bueno, no sé cómo decirlo. Era un tipo que simplemente estaba tratando de ignorar lo que estaba ocurriendo y alargar el asunto. No tenía ese liderazgo que se necesitaba en ese momento, contundente, por así decirlo. Y en el medio de su presidencia, que fue de 1856 a 1860, la Suprema Corte conservadora arma tremendo lío con el caso Dred Scott versus Sandford. En este caso, ocurre que un esclavista vivió con su esclavo en varios sitios del norte, que eran territorios libres, y bueno, el esclavo lleva este caso a corte y dice, bueno, si yo pasé por varios sitios que eran libres, donde la esclavitud no era admitida, y yo vivía ahí, yo debí ser libre automáticamente, y mi familia también. Y la corte dice, sí, es verdad, y le confieren la libertad. Entonces, bueno, apelan, y entonces la corte del estado de Missouri le dice, no, usted no es libre, ni su familia tampoco, devuélvase pan de su dueño. Entonces, este lío entre cortes, una era una corte de Nueva York y una corte de Missouri, entonces llega a la Suprema Corte, porque son cortes de estados distintos, y la Suprema Corte conservadora tiene una decisión que lo va a cambiar todo. Pues en Dred Scott versus Sandford, ellos dicen que la Constitución no aplica para negros. Los negros nunca van a ser ciudadanos de Estados Unidos, nunca van a ser libres. Personas de descendencia africana nunca serán libres, dice la Suprema Corte de Justicia, en una decisión de 7-2. Y además de eso, también dice que el Congreso no tiene el poder de decir cuáles estados son esclavos o no. Y entonces, estos compromisos que se hacían, que decían, mira, este va a ser esclavo, este no va a ser esclavo, ya no se pueden hacer. Utilizan un argumento originalista que dice, bueno, cuando los padres fundadores hicieron esto y cuando la Constitución se hizo, realmente había esclavos y no se pretendía que los negros alguna vez fueran libres. Entonces, haciendo ese argumento originalista,
Ay, ustedes saben de qué me río. Dicen, no. La esclavitud no la podemos simplemente abolir o no podemos hacer libre a un solo esclavo. En los midterms de 1858, Stephen Douglas, que fue el tipo que propuso el Kansas-Nebraska Act, que armó ese tremendo lío en Kansas, debate con un muchacho, bueno, no un muchacho, un hombre, ya viejo, que lo que es muchacho el diablo, llamado Abraham Lincoln. Ellos se están disputando la senaduría de Illinois. Stephen Douglas convence más que Lincoln y gana la senaduría. Sin embargo, los discursos de Lincoln son publicados en el país entero, en el que él está diciendo, no podemos seguir dejando que se expanda la esclavitud, porque lo que va a pasar es que van a intentar hacer una ley federal que haga la esclavitud nacional. Eso es lo que están intentando hacer esta gente del poder esclavo, de slave power. Stephen Douglas acusó a Lincoln de querer mezclar la sociedad blanca y la negra. Lincoln decía, no, yo lo que soy es colonialista. O sea, yo quiero que esa gente se vayan de aquí. O sea, están apelando al racismo, obviamente. Lincoln era racista. Pero aún así, le decían the Black Republican, es decir, republicano negro, porque era una especie de smear campaign, una campaña sucia para decir que el tipo quería fusionar a negros y blancos. Douglas también llevó en esos discursos la Freeport Doctrine, que decía que todos los estados son soberanos, es decir, llevaba la soberanía incluso por encima de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, no importa lo que diga la Suprema Corte de Justicia, la soberanía de los estados sigue. Y si yo llego a ser presidente de los Estados Unidos, que eso es lo que están intentando ambos en esas elecciones a senadores, si yo llego a ser presidente de los Estados Unidos, este es mi mensaje. Mientras que Lincoln dice, si yo llego a ser presidente de los Estados Unidos, yo voy a parar que la esclavitud siga expandiéndose. Esa es su promesa. En el medio de todas estas midterms surgieron los Fire Eaters, que eran los demócratas que decían, tenemos que simplemente formar nuestro propio país, porque ya no podemos seguir conviviendo con el norte. Simplemente no se puede. En 1859 ocurrirá algo que desagradará todavía más a los Fire Eaters, y es que un megalómano abolicionista llamado John Brown, que era bastante radical, convence a otros de que tomen las armas, roben una armería en Virginia, una armería federal, y luego liberen a los esclavos a través de las armas. Y bueno, el paso número 1 lo logran llegar a la armería, robar armas, pero no logran pasar mucho de ahí porque no había muchos esclavos alrededor. Un mal cálculo de John Brown. Y simplemente son capturados por el coronel Lee. Y apréndanse este apellido porque va a ser importante en el proceso de la guerra civil. Para los sureños, Brown era simplemente un terrorista. Y bueno, murió ahorcado. Para los norteños, especialmente para los abolicionistas, era un mártir. Y decían, el gobernador de Virginia es que deben ahorcar, no a este tipo. Y los sureños se planteaban la pregunta, ¿ustedes creen que podemos convivir con gente que cree que este terrorista es un mártir? No podemos convivir con ellos. ¿Ustedes creen que podemos convivir con personas que creen que somos tan inmorales que vienen para acá a tomar las armas? No podemos. Entonces, en el medio de todo este problemazo, llegan las elecciones de 1860. Los demócratas sureños no querían a soberanistas en las elecciones, es decir, no querían a Stephen Douglas, que es este tipo que tuvo el debate con Lincoln y que se tiró en la convención demócrata, no lo querían a él porque ya lo que quieren es asegurar la esclavitud. Y entonces se divide el Partido Demócrata. Y en el medio de esa división, entre demócratas sureños y demócratas norteños, el candidato republicano, que era Abraham Lincoln, gana el colegio electoral. Douglas pierde. Breckinridge, que era el candidato de los sureños, también pierde. Y hubo un cuarto candidato de una unión que se llamaba The Constitutional Union, que era básicamente un grupo de moderados que querían decir que se tenía que preservar la unión y hay que quedarnos así, etcétera, etcétera. También perdieron esos. Al final Lincoln gana, en un voto bastante fragmentado y en unas elecciones bastante complejas. Y a pesar de que Lincoln había asegurado de que no iba a abolir la esclavitud, en el sur le decían el republicano negro. Y estaban seguros de que sí, de que Lincoln iba a abolir la esclavitud y no iba a seguir su promesa. Los Fire Eaters comienzan los procesos de secesión. Y como dijo Julio César antes de cruzar el Rubicón, alea y acta est. La suerte está echada.